Hermanos y hermanas, vamos a continuar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Te invito a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 1, capítulo 1. Y leamos su versículo 2. 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos aquí el apóstol Pablo, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Cuántos años tendría Timoteo? Unos dicen que tenía como 30 años, otros dicen que tenía 40 y otros 50. Pues la edad de Timoteo, hermanos, estaba más o menos entre los 40 años. ¿Cuándo termina la juventud? Usted dice, yo ya tengo 30 años, ya tengo 35 años, 40 años. Dice que la juventud termina a los 50 años. Y ahí entra al adulto mayor. ¿Cuándo termina la niñez? La niñez termina a los 12 años, según la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Sabemos nosotros que Timoteo no se casó. Disculpe, que Pablo no se casó. Pero él le llama verdadero hijo a Timoteo. Porque Timoteo me imagina que era un joven que aprendió del apóstol Pablo. Gracias a Dios. Entonces dice la palabra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora le recuerdo, dice el 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requiriese en algunos que no enseñen diversas doctrinas. ¿Qué recomendación del apóstol Pablo a este joven? ¿Por qué le estaba recomendando el apóstol esto a Timoteo? Porque sin duda que el apóstol Pablo se había dado cuenta de que Timoteo ya había aprendido, conocía bien la enseñanza para la iglesia. Timoteo no podía pasar ahora ningún error, a no ser que Timoteo hubiera estado distraído, porque a veces que así pasa. Cuando se enseña la palabra, a veces nosotros estamos distraídos y no nos damos cuenta cuando el predicador o el enseñador mete un error en la palabra de Dios. Timoteo tenía que estar puesto sus oídos en lo que él estaba oyendo. Como te rogué, dice, que te quedase en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñan diversas doctrinas. Ese cuidado tenía que tener Timoteo, a pesar que era un joven.
Pero Timoteo era un verdadero hijo. ¿Por qué le llama hijo? Porque había aprendido, hermanos. Había aprendido del apóstol Pablo. Y Pablo le tenía confianza a Timoteo porque él se había dado cuenta que este joven era capaz. Así entre nosotros, hermanos, hay jóvenes. Los jóvenes siempre, nosotros fuimos jóvenes, ahora ya somos viejos y viene otra juventud atrás. Qué hermoso, hermanos. Entonces dice la palabra: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requiriese en algunos que no enseñen diversas doctrinas. De manera que Timoteo tenía que estar alerta. Timoteo tenía que estar despierto, porque tenía esta responsabilidad. Gracias a Dios. Entonces, de manera que nosotros, el joven, es bueno que se esmera en conocer más la palabra de Dios. Pasemos segunda carta a Timoteo. Dice: pues tú, hijo mío, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Qué precioso, hermano. ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, dice la palabra: pues tú, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate es como cuando ya las fuerzas ya no dan, hay que cobrar más fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí. Dice que Timoteo Pablo le está recordando lo que has oído de mí, o lo que has aprendido de mí. Dijo el apóstol: lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Hay jóvenes, hermanos, que enseñan bien, y habemos viejos que enseñamos mal, aunque no todos, pues. El joven, cuando viene aprendiendo, hermano, lo bueno, este joven va a ser un buen enseñador, va a ser un buen conocedor de la palabra de Dios. Y el joven que no se esmera nunca va a aprender, hermanos. Nosotros vemos en los trabajos materiales, hay jóvenes, hermanos, que yo he trabajado, tuve un joven como de 18 años, hermanos, un joven que él decía: póngame a hacer todo, yo lo hago, y usted me corrige lo que no está bueno. Y el joven, hermano, aprendió. Luego aprendió el joven. Estamos hablando de los trabajos materiales. Pero hay quienes ya dicen: yo ya sé todo, ¿cómo me va a corregir usted?
¿Cómo va a corregir usted si yo ya lo sé todo? Es aquel que no aprendió bien, pues que no... Lo digo, dice el ingeniero que hay que corregir este trabajo, está mal. Si quiere el ingeniero que lo venga a corregir. Así no, hermanos. El apóstol Pablo dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Se necesita, hermano. No llegaron los ancianos, llegaron los jóvenes, se enferman los ancianos, ahí están los jóvenes para enseñar. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, dice el versículo 3, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice la palabra, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. ¿Cómo sufre el soldado? ¿Cómo es un soldado, hermanos? Usted mira el soldado cuando está en la calle, ese soldado ya pasó pruebas. Ese soldado ya sufrió. A ese soldado lo han mandado en las montañas. El soldado ha estado en peligro, pero el soldado ahí va. Ser soldado, hermano, no es tan fácil. Ya cuando pasa toda la prueba, toda la práctica, porque el soldado le ponen a hacer sus prácticas. Lo mismo el cristiano, hermanos, cuando empieza a enseñar, empieza a predicar, empieza a practicar ya la enseñanza, empieza ya a aprender cómo enseñar. Pues tú, dice, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. ¿De quién es soldado usted? De Jesucristo, hermanos. No es de los hombres. A usted Jesucristo lo tomó por soldado para que usted luche por la causa de Cristo. Entonces dice la palabra, sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Ese es un peligro, hermanos. Que el joven cristiano se va a embarazar en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Hay tantos negocios, hermanos, en el cual el joven puede ser fácil precio de esos negocios de la vida. ¿Cuántos jóvenes los enrolan en las drogas? ¿Cuántos jóvenes los enrolan en los vicios? ¿Cuántos jóvenes? Usted mira que es la juventud. El diablo, hermanos, está abarcando a la juventud. Si usted va allá en el presidio, yo una vez tuve oportunidad de ir allá en Pavón a visitar ahí a un preso. Allá solo jóvenes estaban, es como de 50 para abajo. Había unos viejitos, pero ya los viejitos ya eran contados. Digo yo, como el enemigo ha agarrado a toda esta juventud. Se han enrolado en estas cosas. Se han embarazado, como dice la palabra. Ninguno que milita se embaraza es en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hermanos, el cristiano se puede enrolar,
la cristiana se puede enrolar en los negocios de la vida, negocios humanos. Aparte de los que hacen su negocio ahí, ustedes tienen su negocito, una subtienda, bueno, a veces. Pero ahí están los negocios, hermanos, dañinos para el joven. Entonces dice la palabra: esfuérzate como fiel soldado de Jesucristo. Gracias a Dios. Por en una ocasión, un hermano joven que estaba en comunión, yo lo recomendé en un trabajo, y ahí lo encontraron, hermanos, con la mercadería. Estaba de acuerdo con él, se puso de acuerdo con el encargado, el bodeguero. Ahí los agarraron, hermanos, con la masa en la mano. Por eso, hermanos, que a veces ya no da ganas de recomendar a un joven. Después me mandaron llamarme a mí, pues. Recomendado, pero hermano, la recomendé yo. Me mandaron llamar, que me presentara, que allí lo tenían encerrado en un cuarto. Y fui yo. Dice que su recomendado lo encontramos, no fue bastante, ¿no? Un paquetillo de plástico que valía 40 quetzales, de 40 quetzales en aquel tiempo, la verdad. ¿Sí? Y el hermano ya predicaba el evangelio. Ya predicaba el evangelio. Llegué yo, digo, bueno, si ya lo capturaron, lo comprobaron en el hecho, métanle preso, tío, que no hay parador. No, si yo no lo meten, me dicen que yo soy cómplice. ¿Sí? Métanle preso, que no hay otro. Así es, hermanos. Por eso dice la palabra, que ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias a Dios, hermanos, por la juventud. Usted dice, pero yo ya tengo ya muchos años, ya estoy casado, y digo, no, usted es joven. Bueno, como yo sí, porque todavía me dicen a mí a veces cuando yo paso, ¿verdad? Cuando yo paso en los comedores, muchas gracias. Provecho, joven, me dice. Yo me quedo. Yo también me quedo todavía joven. ¿Sí? Pero hermano, usted es joven todavía. Usted que ya está casado, usted tiene sus niños y todo. Pero ya después de 50 años, entonces usted ya va a entrar en adulto mayor. Pero ahora que tiene fuerza, dice la palabra, esfuerza. Miremos a uno que fue joven, y que vemos que este joven llegó a viejo. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, y leamos su versículo 7. 14:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades a Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. ¿Qué edad tenía Josué, hermano? 40 años. Josué era joven. Josué no era un hombre, no era adulto mayor ya. Pero dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades a Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. ¿Cuántos años tenía Josué cuando estaba hablando ahí? Tenía, hermanos, 85 años. Dice el 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir
Qué hermoso, hermano. Como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí hoy día de 85 años. Oh, ya no aguantaba Josué, Caleb, ya estaba viejito, Caleb, ya estaba viejito. Ya no voy a salir, me voy a quedar tirado, me voy a quedar durmiendo. No, hermano. Ahora dice aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún estoy tan fuerte. Ah, qué precioso, hermano. Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal vez ahora para la guerra, para salir y para entrar. Tenía ganas de pelear todavía, Caleb. Todavía estoy dispuesto, dijo, para. Eso le daba ánimo a otros jóvenes. Claro, joven temerosa, y este viejito, ¿de qué se la lleva? Tenía fuerza, hermano. ¿Quién lo había sostenido? Dios, hermanos. Dios le había dado fuerza, le había dado vida, como estamos viendo. Ahora he aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Y tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Podían poner a Caleb ahí como cabeza del ejército. Se animaba Caleb. ¿Qué van a hacer los jóvenes cuando ya tienen 80 años? El Señor da vida, hermanos. ¿Cómo va a estar esas fuerzas? Esforcémonos en el Señor, hermanos. También mujeres, hay mujeres también. Miremos una mujer. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios que nos concede a nosotros para vivir. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Leamos su capítulo 9. Capítulo 9 y su versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declarado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacían. ¿Cómo estaba esta muchacha? Dice que esta muchacha, hermanos, trabajaba. Dice que era llena de buenas obras. ¿Cómo estarán las hermanas jóvenes? Llenas de buenas obras. Llenas de buenas obras y de limosnas que hacían. ¿Y qué pasó? Y aconteció que aquellos días que enfermando murió, la cual después de lavada pusieron en una sala. Aquella mujer que estaba llena de buenas obras, ahora había muerto. Había muerto esta mujer, o esta era una joven. Dice la palabra. Dice que después de lavada, dice, lo pusieron en la sala. Como después que uno se muere. Usted ya vio cuando uno se muere.
Yo ya había muerto. Cuando se muere la persona, hay que bañarse. Los bañan, después que los bañan, los vistan, se ponen todo y le ponen ahí ya en la caja. Así es que si usted no se baña ahora, lo van a bañar cuando va a morir. Entonces, dice la palabra, aconteció que en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavar pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole que no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Esta mujer cómo está? Esta mujer trabajaba, ¿sí? Dice que las viudas, dice que lloraban por eso, ¿sí? Lloraban por esta joven. Las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano, y levantándola, entonces llamando a los santos y las viudas, la presentó bien. Preciosa. Cuando nosotros, hermanos, no andamos diciendo, mejor que se murió. Hermanos, dice que esta mujer era de buenas obras. Esto no era una señora, no era una anciana, era una joven. Entonces también las hermanas trabajan. Cuando hay reuniones en las salas, las hermanas ahí están trabajando, ahí están haciendo, ahí hay trabajo, hermano. Lo que nosotros no hacemos, los varones, no podemos hacer la comida. Las hermanas son los que trabajan, y para todos va a haber corona. Así es, hermanos, hermanas, esforcémonos, seguir adelante, como estamos viendo. Entonces dice la palabra que todas las viudas llorando y mostrando las túnicas. Aquí está lo que hacía Dorcas. Mira lo que hacía. Qué precioso esa muchacha que hacía las túnicas. Se mira, ¿sí? Los mostraba ahí. Qué bueno, hermanos. Yo digo que esa muchacha ayudaba a las viudas, ¿sí? Las pobres viudas es que estaban llorando como que se había terminado su consuelo. Porque Dorcas, pero gracias a Dios, hermanos, porque dice que le dijo Pedro: Tabita, levanta. Se levantó, se incorporó y se paró. Gracias a Dios, hermanos, porque han habido hermanas también que han trabajado en la obra del Señor. Dice la hermana: pues yo no puedo predicar en el púlpito, pues usted no puede predicar en la reunión de hermanas. Usted puede ejercitarse, hermana, para enseñar en reunión de hermanas, ¿sí? Cuando no están los varones. Entonces nosotros, pero cuanto más, hermanos, para los jóvenes, los varones, hay que esforzarse. Esfuérzate
Gracias a Dios. Pasemos a Romanos. Vamos a ver otra mujer ahí. Romanos 16, 1. Encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Sincrea, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester. Y tenemos a otra mujer, como fuera Febe. ¿Cuántos años tenía Febe? No sé que era, si era así anciana, una anciana, no sé que no le dieran, porque Febe fue que llevó esa carta, lo llevó en Corinto. Febe lleva la carta y lo lleva a Corinto. Cuando Pablo escriba a los romanos, y cuando escriba a los corintios, Pablo estaba en Roma. Entonces dice la palabra que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella, ¿qué había hecho? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué precioso, hermanos. Quedó escrita, hermanos, esa mujer en las Sagradas Escrituras. Pero es perfecto. No, hermanos, ahí está el libro de memoria. Dice que todos los que ponemos, todo lo que hacemos está escrito en el libro de memoria. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos estas mujeres como ejemplos, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, hermanos, seguir trabajando en la obra del Señor, mayormente en las juventudes, los jóvenes que están empezando. Hay jóvenes que ya están madurando, porque eso sí es cierto. Hay jóvenes que ya se oye que ya están madurando en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Entonces nosotros, los grandes, oremos por la juventud. Ese es el trabajo de nosotros los grandes, orar por toda esta juventud, hermanos, para que el Señor les ayude a caminar en la presencia de Dios. Gracias a Dios. Entonces nosotros, hay una recomendación, y ahí nos vamos a quedar, una recomendación. No impongas de 1 Timoteo 5:22. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecado ajenos, consérvate en limpieza. Eso sí, hermanos, debe conservarse el joven en limpieza, porque eso sí es necesario, hermanos. Como estamos viendo, no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecado ajenos, consérvate en limpieza. Qué precioso, ¿eh? Dice la palabra, y el que se limpiara de estas cosas será vaso útil para los servicios del Señor, para honra, santificado y preparado para toda, ¿cómo es? Para toda buena obra. ¿Cuál es la toda buena obra? ¿Cómo va a llegar
Por ahí un joven se levantó y predicó, enseñó ahí que preparado, dice, para toda buena obra. Que si en esa tarde iba a haber un bautismo. Y dijeron al hermano, ya tenía 40 años, dijeron, hermano, ya que usted viene de la capital y usted está preparado, usted va a bautizar. Ay, hermano, yo no he bautizado. Usted enseñó que preparado, dice, para toda buena obra. Ay, hermano, pero yo no lo he hecho. Y me dijeron, ¿a mí usted puede bautizar? Yo sí, me he bautizado. Yo hizo el bautismo, hermano. Pero dice que el joven debe estar preparado para toda buena obra. Así es que, hermano, prepárate. Y sigamos adelante, esforzándose en el Señor, y que el Señor pronto viene. Quiere el Señor ayudarnos y Él quiere bendecir su palabra. Amén. Amén.